La rutina se había convertido en un eco constante en mi vida. Cada mañana, el sonido del despertador marcaba el inicio de un ciclo interminable de tareas. Preparar el desayuno, llevar a mi hijo al colegio, hacer la compra y atender las exigencias del hogar. Valencia, con su luz brillante y su bullicio, parecía distante, casi ajena a mi existencia. Los días se deslizaban uno tras otro, como las olas del Mediterráneo que nunca cesan. A menudo me encontraba mirando por la ventana mientras el sol iluminaba las calles. Las risas de los niños jugando en la plaza resonaban en mis oídos, pero no lograban romper la monotonía que me envolvía. La vida familiar se había vuelto predecible, las conversaciones con mi esposo eran superficiales y carentes de emoción. Me preguntaba si siempre sería así. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en el salón, escuché el timbre de la puerta. Era un día cualquiera, pero al abrirla me encontré con una sorpresa. El mejor amigo de mi hijo estaba allí, sonriendo como si no hubiera pasado el tiempo desde que lo vi por última vez. Había crecido, su rostro se había vuelto más maduro y atractivo. Su presencia trajo consigo un aire fresco que me sacudió de mis pensamientos monótonos. «Hola, ¿puedo pasar?», preguntó con una voz amigable. Asentí sin pensarlo demasiado. La conversación fluyó con facilidad mientras recordábamos viejos tiempos y anécdotas compartidas. Hablamos de los festivales locales que se acercaban. La Feria de Valencia siempre había sido un evento especial para todos nosotros. Los aromas a churros y las luces brillantes parecían cobrar vida en nuestra charla. De repente me encontré riendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Las historias sobre nuestras experiencias pasadas despertaron algo dentro de mí que creía olvidado, una chispa de emoción que iluminaba el gris de mis días rutinarios. Recordé cómo solíamos correr por las calles durante las fiestas, llenos de sueños e ilusiones. «¿Te acuerdas del año en que nos perdimos en la feria?», dijo él riendo. Asentí con nostalgia. Sí, fue una locura. La risa compartida creó un puente entre nosotros que no había anticipado. A medida que hablábamos me di cuenta de lo fácil que era conectarnos nuevamente, era como si nunca nos hubiéramos separado. Sin embargo, también sentí una punzada de culpa al darme cuenta de lo mucho que disfrutaba su compañía. Al final de esa tarde, cuando se despidió con un abrazo amistoso, algo cambió dentro de mí. La rutina seguía ahí afuera esperándome con los brazos abiertos, pero yo había saboreado una pequeña dosis de libertad. Me pregunté si era posible encontrar más momentos así en medio del caos cotidiano. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos y las emociones revoloteaban en mi mente como mariposas inquietas. La conversación resonaba como un eco persistente. Risas compartidas y miradas cómplices llenaban mis pensamientos mientras intentaba encontrar consuelo entre las sábanas arrugadas. Los días siguientes transcurrieron entre tareas domésticas y encuentros casuales con él durante las visitas a casa. Cada vez que lo veía sonreír o escuchar su risa resonando por los pasillos me hacía sentir viva nuevamente, era un recordatorio constante del deseo oculto por escapar del encierro emocional en el que vivía atrapada. Sin embargo, también surgieron sentimientos contradictorios dentro de mí, alegría mezclada con culpa por disfrutar tanto sus visitas y anhelar más momentos juntos sin poder permitírmelo realmente. Sabía que cruzar esa línea significaría adentrarme en un terreno peligroso donde las decisiones complicadas acechaban a cada paso. Una tarde particularmente cálida decidí salir a caminar por el Parque del Oeste para despejar mi mente llena de dudas y emociones confusas. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras caminaba entre los árboles frondosos, cada paso parecía alejarme más del peso abrumador de la rutina diaria. Mientras paseaba inmersa en mis pensamientos, escuché risas a lo lejos, eran voces familiares y alegres que resonaban entre los arbustos floridos. Al acercarme descubrí un grupo reunido alrededor de una mesa donde se celebraba una pequeña fiesta improvisada, amigos charlando animadamente mientras disfrutaban bocados típicos valencianos. Entre ellos estaba él, su sonrisa iluminando aún más aquel ambiente festivo y cálido como si fuera parte integral del paisaje mismo. En ese instante comprendí cuán profundamente anhelaba ser parte de esa vida vibrante nuevamente. Me acerqué cautelosamente al grupo, la conversación fluía sin esfuerzo y pronto me vi atrapada entre risas y recuerdos compartidos nuevamente. Pero esta vez había algo diferente,
cada mirada intercambiada parecía cargar con una tensión subyacente difícil de ignorar. A medida que avanzaba la tarde bajo el sol dorado, sentí como una conexión más profunda comenzaba a formarse entre nosotros dos. No solo éramos amigos antiguos reviviendo memorias, sino dos almas buscando sentido dentro del caos cotidiano que nos rodeaba. Cuando finalmente nos encontramos a solas durante unos breves instantes bajo la sombra reconfortante de un árbol frondoso, nuestras miradas se encontraron cargadas de significado oculto e inexplicable deseo reprimido. Esa conexión inesperada me dejó aturdida, sabía que cada decisión tomada podría cambiarlo todo para siempre. Mientras regresaba a casa esa noche sentí como los ecos del pasado comenzaban a mezclarse con nuevas posibilidades abiertas ante mí. La rutina ya no parecía tan impenetrable como antes, quizás estaba lista para explorar lo desconocido aunque eso implicara arriesgarme a perderlo todo. El eco persistente seguía resonando dentro mío. La noche caía lentamente sobre Valencia, y las luces de la feria comenzaban a parpadear como estrellas en un cielo despejado. El aire se impregnaba de risas y el aroma dulce de los churros recién hechos. Caminaba entre la multitud, mi corazón palpitando con una mezcla de emoción y temor. La idea de encontrarme nuevamente con él me llenaba de inquietud. Cada paso que daba era un eco de la decisión que había tomado. Al llegar a la entrada, lo vi. Estaba allí apoyado contra una valla, con una sonrisa que iluminaba su rostro. La conversación anterior resonaba en mi mente mientras me acercaba. Habíamos hablado de cosas triviales, pero había algo más profundo en nuestras palabras, un entendimiento que iba más allá de lo superficial. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiéramos nosotros dos. ¿Te gusta la feria?, preguntó, rompiendo el silencio entre nosotros. Es un lugar lleno de recuerdos, respondí, recordando mis propias visitas en el pasado, cuando la vida parecía más sencilla. La charla fluyó con naturalidad, compartimos historias sobre nuestras vidas actuales, anhelos y sueños olvidados. Entre risas y miradas cómplices, los sentimientos reprimidos comenzaron a aflorar con cada palabra intercambiada. La conexión se hacía más fuerte y palpable, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Mientras caminábamos juntos hacia una atracción iluminada por luces brillantes, una risa contagiosa estalló entre nosotros. En ese instante fugaz, todo lo que había sido mi vida cotidiana se desdibujó. La rutina que antes me oprimía parecía lejana, estaba viviendo algo real y emocionante. De repente nos encontramos frente a un juego donde las luces centelleaban con fuerza. El sonido del carrusel resonaba en mis oídos mientras él me miraba fijamente. En ese momento decisivo, nuestros ojos se encontraron nuevamente, era como si estuviera leyendo mis pensamientos más profundos. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más a él. La distancia entre nuestros cuerpos disminuyó hasta casi desaparecer. La feria vibraba a nuestro alrededor mientras nuestras manos se rozaban sutilmente. Un escalofrío recorrió mi espalda al sentir su cercanía, era un impulso irresistible que no podía ignorar. Y entonces sucedió, nos besamos bajo las luces tenues de la feria. Fue un instante robado del tiempo, todo lo demás desapareció mientras nuestros labios se encontraban suavemente. Un torrente de emociones me invadió, deseo, culpa y una chispa de esperanza por lo desconocido. Cuando nos separábamos ligeramente, sus ojos reflejaban la misma confusión que sentía yo. Sabía que este beso significaba cruzar una línea invisible que nunca había considerado traspasar antes. Pero también sabía que no podía volver atrás, había algo en el que despertaba mi esencia dormida. La noche continuó su curso mientras intentábamos actuar con normalidad entre las multitudes felices. Sin embargo, dentro mío crecía una tormenta emocional difícil de manejar. La culpa empezaba a asomarse como un recordatorio constante de mis responsabilidades y del compromiso adquirido años atrás. A medida que avanzábamos por la feria, cada risa compartida se sentía como un acto prohibido pero necesario al mismo tiempo. Las luces brillantes parecían reflejar nuestra complicidad secreta, éramos dos almas perdidas buscando refugio en medio del bullicio festivo. Finalmente nos detuvimos frente a una caseta donde vendían dulces típicos valencianos. ¿Quieres probar uno?, preguntó con una sonrisa traviesa mientras señalaba los buñuelos dorados en exhibición.
No puedo resistirme, respondí riendo mientras elegía uno cubierto de azúcar glacé. Mientras disfrutábamos del dulce manjar juntos, sentí como los ecos del pasado comenzaban a desvanecerse lentamente ante esta nueva realidad compartida. Cada bocado era un recordatorio del momento presente, era un pequeño acto rebelde contra la monotonía que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Las horas pasaron volando entre charlas íntimas y risas cómplices hasta que decidimos alejarnos del bullicio para encontrar algo más tranquilo donde poder hablar sin ser interrumpidos. Caminamos hacia un rincón apartado del parque cercano donde las sombras ofrecían refugio ante las miradas curiosas. Nos sentamos en un banco bajo la luz tenue de una farola antigua, el murmullo lejano de la feria creaba una atmósfera mágica alrededor nuestro. En ese espacio privado compartimos detalles sobre nuestras vidas, él hablaba sobre sus sueños frustrados y yo revelé anhelos ocultos que nunca había compartido con nadie antes. El diálogo fluyó sin esfuerzo mientras nos abríamos uno al otro, cada palabra pronunciada parecía acercarnos más aún a esa conexión tan intensa e inesperada. Era extraño sentirme tan cómoda hablando sobre mis sentimientos más profundos con alguien ajeno a mi vida diaria. Sin embargo, esa intimidad también traía consigo el peso de la culpa latente por estar cruzando límites establecidos desde hace años en mi vida familiar. Sabía que este camino podría llevarme hacia lugares oscuros e inciertos, aún así no podía evitar sentirme viva al experimentar esta nueva conexión emocional tan intensa. Al final de aquella conversación reveladora quedó claro que ambos estábamos buscando algo fuera del alcance habitual. Él deseaba escapar del peso de sus responsabilidades y yo anhelaba romper las cadenas invisibles impuestas por el matrimonio y la rutina diaria. Cuando decidimos regresar hacia el bullicio festivo nuevamente, sentí como nuestros corazones latían al unísono, ambos éramos conscientes de lo arriesgado que era lo que estábamos haciendo pero no podíamos evitarlo ni queríamos hacerlo tampoco. El eco persistente dentro mío seguía resonando fuerte mientras abandonábamos aquel rincón apartado bajo las estrellas brillantes, tal vez esta chispa recién encendida podría iluminar los caminos oscuros por venir. El aire fresco del Parque del Oeste envolvía nuestros cuerpos mientras caminábamos, un refugio entre la naturaleza que parecía ajeno a las complicaciones de nuestras vidas. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras que reflejaba la dualidad de lo que estábamos viviendo. La risa de los niños jugando a lo lejos resonaba en mis oídos como un recordatorio de la inocencia perdida. Mientras conversábamos sobre trivialidades, no podía evitar sentir que cada palabra era un hilo que tejía una conexión más fuerte entre nosotros. Había algo en su forma de mirar, en cómo escuchaba con atención cada detalle, que me hacía sentir valorada. Era un sentimiento que había estado ausente durante años, ahogado por la rutina y las responsabilidades diarias. ¿Te gustaría hacer algo diferente este fin de semana?, preguntó, rompiendo el silencio. La pregunta flotó en el aire como una promesa de aventura. Mis pensamientos se agolpaban, el eco de mi vida cotidiana se hacía más fuerte al recordar las obligaciones que me esperaban en casa. Sin embargo, la idea de escapar, aunque solo fuera por un momento, resultaba tentadora. Podríamos ir a la playa, continuó, sus ojos brillando con entusiasmo. No hay nada como el mar para despejar la mente. La imagen del océano y la arena bajo mis pies evocó recuerdos felices de tiempos pasados, días despreocupados donde las preocupaciones parecían lejanas. Pero también llegó la sombra del miedo, ¿qué pasaría si alguien nos veía? La presión social era una losa pesada sobre mis hombros. A pesar de mis dudas, asentí lentamente. Sí, suena bien. Mientras caminábamos juntos por el sendero cubierto de hojas secas, una sensación cálida crecía en mi interior. Era como si estuviéramos compartiendo un secreto, un pacto tácito que nos unía en este juego peligroso. En ese instante todo lo demás desapareció, mi hogar vacío y monótono, las miradas desaprobadoras de quienes podrían descubrirnos. De repente nos detuvimos bajo un gran roble cuyas ramas se extendían como brazos protectores. El silencio entre nosotros se volvió palpable y cargado de electricidad. Miré hacia arriba y vi cómo el sol iluminaba su rostro, había algo en su expresión que me atraía irremediablemente. Nuestros labios se encontraron en ese momento fugaz y sublime. Fue un roce delicado al principio, pero pronto se convirtió en algo más profundo y significativo.
El mundo exterior se desvaneció mientras nos entregábamos a esa conexión inesperada. Cuando finalmente nos apartamos uno del otro, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible. La culpa comenzó a deslizarse por mi mente como una sombra persistente, sin embargo, no podía negar lo vivificante que había sido ese instante compartido. La tarde avanzaba y decidimos seguir caminando por el parque mientras hablábamos sobre nuestros sueños olvidados y anhelos ocultos. Compartimos historias sobre nuestras infancias y cómo habíamos llegado hasta aquí, atrapados en vidas que no siempre elegimos pero aceptamos con resignación. Siempre quise ser artista, confesé mientras observaba a unos pintores recrear paisajes cercanos con trazos vibrantes. Pero nunca tuve el valor para perseguirlo. Él sonrió comprensivamente. A veces es difícil dar ese paso. Sus palabras resonaron dentro mí, sentía que él también llevaba consigo sueños reprimidos. El tiempo pasó volando mientras compartíamos risas y anécdotas, cada palabra parecía acercarnos más al abismo del deseo prohibido. Sin embargo, esa conexión era también un recordatorio constante del peligro inminente, la posibilidad de ser descubiertos acechaba como un depredador escondido entre los arbustos. Al caer la tarde decidimos regresar a casa antes de que oscureciera demasiado, ambos sabíamos que debíamos ser cautelosos para no despertar sospechas. Mientras caminábamos hacia el coche estacionado cerca de la entrada del parque, sentí una mezcla extraña de alivio y ansiedad. El viaje fue silencioso pero cargado de significado, cada mirada intercambiada hablaba más que 1000 palabras. Al llegar a mi casa, el eco familiar del hogar me recibió con su rutina monótona, los platos sin lavar en la cocina y las tareas pendientes aguardando mi atención. No podía evitar comparar esos momentos simples con lo vivido horas antes, todo parecía tan distante ahora. La vida cotidiana continuaba su curso implacable mientras yo luchaba por encontrar sentido entre las sombras del deseo y los deberes familiares. Esa noche fue larga e inquietante, el sueño apenas llegó cuando finalmente me acosté después de preparar todo para el día siguiente. Las imágenes del parque invadieron mi mente, sus ojos brillantes bajo el sol y aquel beso furtivo bajo el roble permanecieron grabados en mi memoria. Desperté con la sensación persistente de haber tomado una decisión irreversible, sabía que algo había cambiado dentro mí aunque aún no comprendía completamente qué significaría eso para mi vida familiar ni cómo manejarlo sin causar estragos innecesarios. La presión social seguía siendo una carga pesada sobre mis hombros, no solo era cuestión de mí misma sino también del impacto que esto podría tener sobre quienes me rodeaban, mi esposo e incluso mi hijo ignorante ante esta nueva realidad emergente. Los días siguientes transcurrieron entre tareas rutinarias y encuentros furtivos llenos de risas nerviosas y miradas cómplices cuando nuestras vidas se cruzaban nuevamente en eventos familiares o encuentros casuales organizados por amigos comunes. Cada vez resultaba más difícil mantener este secreto escondido bajo capas interminables de normalidad social, sin embargo, también era cada vez más evidente cuánto deseaba explorar esta nueva faceta emocional sin perderme completamente en ella ni arriesgar lo construido hasta ahora. Mientras tanto comenzaban a surgir preguntas inquietantes, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué pasaría si alguien comenzara a sospechar? El eco persistente dentro mío seguía resonando fuerte mientras intentaba encontrar respuestas entre los laberintos emocionales construidos por años de rutina monótona. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. La sensación de haber pasado la noche juntos aún vibraba en el aire, un eco de lo que había ocurrido. Mientras me vestía, cada prenda parecía más pesada que la anterior, como si llevara el peso de mis decisiones en cada hilo. A medida que preparaba el desayuno, las rutinas familiares se desenvolvían ante mí como una coreografía bien ensayada. Mi esposo entró en la cocina, ajeno a los pensamientos que me atormentaban. ¿Qué tal si hacemos algo especial hoy?, propuso con una sonrisa despreocupada. La pregunta me sorprendió, no estaba acostumbrada a que él sugiriera algo fuera de lo común. No sé, quizás podríamos ir al mercado y luego a la playa, respondí, intentando sonar entusiasta mientras mi mente vagaba hacia otra parte. La idea de pasar tiempo en familia sonaba agradable, pero al mismo tiempo me recordaba lo que había dejado atrás por unas horas. Mientras servía el café, recordé las palabras del amigo y cómo había compartido sus sueños y anhelos ocultos.
siempre quise viajar por España, había dicho con una mirada soñadora. Esa conversación se había convertido en un refugio para mí, un escape de la monotonía diaria. El día transcurrió entre risas y charlas triviales, pero mi mente seguía atrapada en un torbellino de emociones. Durante el almuerzo mi hijo mencionó casualmente que su amigo vendría a visitarnos esa tarde. El corazón se me encogió ante la idea, no sabía cómo manejar esa situación sin dejar entrever lo que había sucedido. Después de comer, me encontré limpiando la casa con más fervor del habitual. Cada movimiento era un intento por distraerme de los pensamientos recurrentes sobre él, y lo que representaba para mí, una chispa en mi vida apagada. Mientras barría el suelo, recordé su risa y cómo iluminaba los momentos más oscuros. El timbre sonó y el mundo se detuvo por un instante. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta. Allí estaba él, sonriendo con esa despreocupación juvenil que tanto me atraía. «Hola», dijo con un tono ligero como si nada hubiera cambiado entre nosotros. «Hola», respondí mientras lo invitaba a pasar, sintiendo como el aire se cargaba de tensión eléctrica. Mi esposo nos dejó solos durante unos minutos mientras iba a buscar unas cervezas al frigorífico. En ese breve instante nuestras miradas se encontraron y todo lo demás desapareció, era solo él y yo en ese pequeño universo creado por nuestras decisiones. «¿Cómo te ha ido?», preguntó él con una sonrisa traviesa. «Bien, solo ocupada», contesté rápidamente antes de que mis pensamientos pudieran traicionarme. La conversación fluyó con facilidad hasta que mi esposo regresó y nos interrumpió con su presencia jovial. Las risas resonaron en la sala mientras intentábamos actuar normalmente, sin embargo, había una tensión palpable entre nosotros tres. La tarde avanzó y decidimos salir al jardín para disfrutar del sol cálido de Valencia. Las flores estaban floreciendo llenando el aire con fragancias dulces, era un contraste perfecto con los sentimientos contradictorios que experimentaba dentro de mí. Mientras conversábamos sobre trivialidades, noté cómo él me miraba ocasionalmente como si quisiera decirme algo más profundo. Mis pensamientos divagaban hacia aquel momento compartido bajo las luces tenues de la feria, era difícil dejarlo atrás aunque sabía que debía hacerlo. Cuando finalmente se despidió para marcharse, sentí un vacío inminente llenando el espacio donde antes había estado su risa contagiosa. «Nos vemos pronto», dijo antes de cerrar la puerta tras él. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor del eco persistente de nuestra conexión reciente y las decisiones aún no tomadas sobre nuestro futuro juntos o separados. Al día siguiente decidí darme un paseo por el Parque del Oeste para despejar mi mente, necesitaba encontrar claridad entre mis sentimientos confusos. Mientras caminaba por los senderos rodeados de árboles frondosos y flores coloridas, recordé momentos pasados, aquellos días despreocupados donde todo parecía posible. Me senté en una banca mirando cómo las familias disfrutaban del parque, niños corriendo tras pelotas y parejas paseando cogidas de la mano. Todo eso parecía tan lejano comparado con mi realidad actual llena de responsabilidades y compromisos familiares. Un viejo amor no correspondido apareció en mi mente como una sombra fugaz, aquel chico del instituto cuya sonrisa iluminó mis días adolescentes pero nunca llegó a ser mío realmente. Esa añoranza por tiempos más simples se mezcló con mis sentimientos actuales hacia el amigo del hijo, ambos eran reflejos distorsionados de deseos no cumplidos. Decidí regresar a casa cuando comenzó a oscurecerse, al entrar sentí nuevamente ese peso sobre mis hombros como si cada paso estuviera marcado por decisiones aún no tomadas o caminos aún no recorridos. Las semanas pasaron sin cambios significativos hasta que recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría volver a vernos? Hay algo importante que quiero compartir contigo. El mensaje provenía del amigo del hijo, mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad. Tras algunos intercambios nerviosos decidimos encontrarnos en un hotel sencillo cerca del centro, era un lugar discreto donde podríamos hablar sin temor a ser interrumpidos ni observados por conocidos o familiares. Al llegar allí sentí una mezcla intensa de ansiedad y emoción mientras esperaba su llegada en el vestíbulo acogedor decorado con colores cálidos y suaves luces tenues. Cuando finalmente apareció frente a mí sonriendo nerviosamente, supe que este encuentro cambiaría todo nuevamente entre nosotros. «Gracias por venir», dijo mientras nos dirigíamos hacia nuestra habitación,
Su voz tenía ese tono familiar pero cargado ahora de nuevas posibilidades ocultas tras cada palabra pronunciada entre nosotros dos. Pasamos la noche juntos sumergidos en conversaciones profundas sobre nuestros sueños olvidados e historias personales compartidas como si lleváramos años sin vernos realmente, aunque todo esto hubiera comenzado hace apenas unas semanas atrás. Sin embargo, cuando amaneció sentí nuevamente ese peso aplastante sobre mí. ¿Qué implicaría todo esto? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Las preguntas volvían a surgir como ecos persistentes dentro mío mientras contemplaba lo sucedido esa noche bajo las sábanas arrugadas donde habíamos compartido risas sinceras pero también secretos peligrosos. Cada decisión tomada llevaba consigo consecuencias ocultas esperando ser reveladas lentamente entre las sombras proyectadas por nuestras elecciones diarias llenas de incertidumbre e inseguridades latentes. La realidad siempre tiene formas extrañas de presentarse cuando menos lo esperas. Ahora solo quedaba esperar qué sucedería después. Las luces de la feria iluminaban la noche, pero no lograban disipar la sombra que se había instalado en mi mente. El eco de mis decisiones resonaba con fuerza, recordándome lo que estaba en juego. La última conversación con mi esposo había sido un choque de realidades. Su frustración por la rutina se había convertido en un conflicto abierto. «Estamos atrapados en este ciclo», dijo su voz cargada de desánimo. No podía evitar pensar que tenía razón, aunque las palabras me dolieran. La tensión en casa crecía como una tormenta inminente. Mis pensamientos se deslizaban hacia él, el amigo de la familia, el mejor amigo de mi hijo. Cada encuentro reciente había encendido una chispa que no sabía si era peligrosa o liberadora. En medio de esta confusión, una invitación a una fiesta familiar llegó como un rayo de luz en mi oscuridad. El evento prometía ser un respiro del tedio cotidiano. A medida que me preparaba para la fiesta, el nerviosismo se apoderó de mí. Miré mi reflejo en el espejo, los años habían dejado su huella, pero había algo más, una nueva energía pulsaba bajo la superficie. Esa noche decidí vestirme con un toque especial, como si intentara recordar a la mujer que alguna vez fui. Al llegar a la fiesta, el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas. La música sonaba alegremente mientras los niños corrían por el jardín. Sin embargo, mi mente permanecía fija en él. La posibilidad de verlo me llenaba de anticipación y temor al mismo tiempo. Cuando finalmente lo vi al otro lado del salón, una mezcla de emociones me invadió. «¿Cómo has estado?», preguntó él con esa sonrisa que siempre había sabido cómo desarmarme. «Sobreviviendo», respondí con un leve suspiro. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si los meses pasados no hubieran existido. Hablamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, cada palabra parecía cargar un peso adicional que solo nosotros podíamos comprender. Sin embargo, el ambiente festivo se tornó tenso cuando mi esposo entró en escena. Su mirada inquisitiva se posó sobre nosotros por un instante demasiado largo antes de desviarse hacia otra parte del salón. Era evidente que él también sentía la presión del momento, su actitud distante solo aumentó mi ansiedad. Decidí alejarme un poco para tomar aire fresco y encontrar algo de claridad en mis pensamientos. Caminé hacia el jardín trasero donde las luces colgantes titilaban suavemente entre las ramas de los árboles. Allí estaba él nuevamente apoyado contra una pared con una copa en la mano. «¿Te sientes bien?», me preguntó al notar mi expresión preocupada. «Solo necesito pensar», respondí mientras miraba las estrellas titilando en el cielo nocturno. Nos quedamos en silencio por unos momentos antes de que él rompiera esa calma tensa. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó entre nosotros». El corazón comenzó a latir más rápido ante sus palabras. La sinceridad en su voz era abrumadora y a la vez liberadora, era como si finalmente pudiéramos hablar sin los muros invisibles que nos habían rodeado hasta ahora. Yo tampoco, admití casi sin quererlo. Un nuevo giro inesperado llegó cuando escuché risas acercándose, eran algunos familiares dirigiéndose hacia nosotros. Sin pensarlo dos veces, tomé su mano y lo arrastré hacia un rincón más apartado del jardín donde podríamos hablar sin interrupciones. «Esto no es correcto», susurré mientras sentía como la culpa empezaba a asomarse nuevamente entre mis pensamientos. «No estoy diciendo que lo sea», respondió él con firmeza pero suavidad al mismo tiempo. «Pero hay algo real aquí.
Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no dichas y deseos reprimidos. Era complicado, todo parecía tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo. En ese instante las luces brillantes y los sonidos festivos parecieron desvanecerse mientras nuestros ojos se encontraban llenos de emociones encontradas, deseo, miedo y anhelo por lo desconocido. Fue entonces cuando decidimos regresar a la fiesta antes de ser descubiertos por algún curioso familiar o por mis propios remordimientos. Sin embargo, sabía que esta conexión apenas comenzaba a formarse y ya estaba poniendo a prueba todo lo que conocía sobre mí misma y sobre mis responsabilidades familiares. Volvimos al bullicio del salón donde las conversaciones continuaban fluyendo como ríos caudalosos. Sin embargo, algo había cambiado entre nosotros. Una nueva complicidad surgía silenciosamente entre cada gesto compartido y cada mirada furtiva. A medida que avanzaba la noche, las tensiones crecían tanto dentro como fuera de mí misma. Debía enfrentar mis responsabilidades familiares mientras luchaba contra este nuevo deseo insaciable por explorar esta conexión prohibida más allá del simple amistad. Más tarde esa noche, cuando finalmente regresé a casa después del evento familiar cargado de emociones contradictorias, sentí como los ecos del pasado resonaban fuertemente dentro mío mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas ante el caos emocional creciente. Mi esposo ya estaba dormido cuando llegué, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino interno que me consumía desde hacía semanas. Me deslicé bajo la sábana sintiendo como cada decisión tomada pesaba sobre mis hombros como una carga ineludible. No podía ignorar los sentimientos encontrados ni seguir pretendiendo que todo estaba bien. Algo tenía que cambiar o este ciclo interminable me consumiría por completo. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa. El clima parecía reflejar mi estado emocional mientras preparaba el desayuno para todos sin poder evitarlo, cada gesto automático recordándome lo lejos que estaba ya del camino trazado hace años atrás. Mientras servía café caliente para todos en casa, recibí un mensaje inesperado: ¿podemos hablar? Necesito verte. Era él nuevamente. Esa chispa peligrosa volvía a encenderse justo cuando creía haber encontrado algo parecido a la estabilidad. El eco de mis decisiones resonaba aún más fuerte ahora. ¿Qué haría? El eco de mis pensamientos era ensordecedor. Mientras el café burbujeaba en la cafetera, la ansiedad se apoderaba de mí. La invitación a hablar no era casual, y el tono de su mensaje me hizo temer lo peor. ¿Qué más podría suceder? La vida se había vuelto un laberinto de decisiones complicadas, y cada paso que daba parecía acercarme más a un precipicio. La tarde siguiente decidí encontrarme con él en el parque que solíamos visitar. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio del centro de Valencia. Los árboles estaban cubiertos de hojas doradas, y el aire fresco traía consigo el aroma del otoño. Al llegar, lo vi sentado en un banco con la mirada perdida en la distancia. Su expresión era grave y eso me inquietó aún más. «Hola», dije al acercarme. «¿Qué pasa?» «He estado pensando», comenzó, su voz temblorosa. «Creo que nuestra situación es más complicada de lo que imaginamos». La tensión entre nosotros era palpable. Un silencio incómodo se instaló mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente, cada momento robado a mi vida cotidiana se sentía como una traición. «No podemos seguir así», continuó él. «Mi esposa ha empezado a sospechar algo». Su confesión fue como un balde de agua fría. La idea de ser descubierta me llenó de pánico y remordimiento. Había disfrutado cada instante compartido con él, pero ahora todo parecía desmoronarse ante mis ojos. «¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de mantener la calma. He notado que ella me observa más detenidamente desde nuestra última reunión familiar. No sé cómo explicarle mis ausencias sin levantar sospechas. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. La presión por mantener nuestro secreto se intensificaba y amenazaba con aplastarnos a ambos. En ese momento comprendí que no solo jugábamos con nuestros sentimientos, también arriesgábamos nuestras vidas familiares. Decidimos dar un paseo por el parque para despejar nuestras mentes. Los colores otoñales nos envolvían mientras caminábamos en silencio, perdidos en nuestros pensamientos.
Cada paso resonaba como un eco de las decisiones que habíamos tomado juntos y las consecuencias que aún estaban por llegar. Cuando llegamos a un claro con bancos vacíos, me detuve y miré hacia el horizonte donde los rayos del sol comenzaban a ocultarse tras las montañas. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Él suspiró profundamente antes de responder: no sé si deberíamos seguir viéndonos. Tal vez sea mejor distanciarnos por un tiempo. Las palabras cayeron como una sentencia sobre mí. La idea de perderlo me llenó de tristeza. Había encontrado en él algo que creía perdido para siempre: emoción y compañía sincera en medio del vacío cotidiano. Pero, empecé a decir, pero él levantó la mano para interrumpirme. Es lo mejor para ambos, insistió. Necesitamos tiempo para pensar y aclarar nuestras vidas antes de tomar decisiones precipitadas. A pesar del dolor que sentía al escuchar eso, sabía que tenía razón. Era necesario reflexionar sobre lo que estaba en juego, no solo nuestra relación secreta sino también nuestras familias y todo lo construido durante años. Mientras regresábamos al coche, una sensación extraña me invadió, una mezcla entre alivio y angustia por lo incierto del futuro. Sabía que este distanciamiento sería difícil, sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables: mi vida familiar segura pero monótona y la chispa peligrosa que había encendido en mi corazón. Esa noche traté de concentrarme en las tareas domésticas habituales: preparar la cena, ayudar a mi hijo con sus deberes escolares y escuchar las historias cotidianas de mi esposo sobre su día laboral. Sin embargo, mi mente divagaba constantemente hacia nuestro encuentro en el parque y sus palabras resonaban como un eco constante en mi cabeza: necesitamos tiempo. Los días pasaron sin noticias suyas, la ausencia se volvió insoportable e inquietante. A pesar de mis intentos por distraerme con actividades cotidianas o salir con amigas, su recuerdo seguía presente como una sombra persistente en cada rincón de mi vida diaria. Una tarde decidí asistir al mercado local. Quizás comprar algunos productos frescos me ayudaría a despejar la mente. Mientras caminaba entre los puestos coloridos llenos de frutas y verduras frescas, noté algo extraño: una mujer observándome desde lejos con una mirada intensa e inquisitiva. Me sentí incómoda cuando reconocí quién era: la esposa del amigo cuya presencia había estado evitando deliberadamente desde nuestro último encuentro juntos. El corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Habría descubierto algo? ¿Podría estar sospechando sobre nuestra relación? Traté de actuar con naturalidad mientras continuaba comprando algunos tomates maduros y naranjas frescas para preparar jugo al día siguiente. Sin embargo, no podía evitar sentirme expuesta bajo su mirada penetrante. Cada movimiento mío parecía ser analizado minuciosamente por ella. Al regresar a casa esa tarde, decidí enviarle un mensaje corto: ¿estás bien? Esperé ansiosa su respuesta mientras preparaba la cena familiar. Los minutos parecían convertirse en horas sin saber si volvería a escuchar su voz o si definitivamente habíamos llegado al final del camino juntos. La noche transcurrió lentamente hasta recibir finalmente un mensaje suyo: hablemos mañana. Esa simple frase encendió una mezcla abrumadora de esperanza e incertidumbre dentro de mí. Sabía que mañana podría cambiarlo todo nuevamente. Y así fue como caímos nuevamente en el ciclo interminable del deseo prohibido, esperando ansiosamente ese encuentro inevitable donde tendríamos que decidir qué camino tomar ante las sombras acechantes del pasado. La mañana llegó con un cielo gris que reflejaba mi estado interior. La conversación con mi hijo la noche anterior había sido reveladora, pero no en el sentido que esperaba. Sus palabras, llenas de inquietud, resonaban en mi mente mientras preparaba el desayuno. Mamá, a veces siento que no estás aquí del todo, había dicho con una sinceridad desgarradora. Esa frase me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente sucedía? Mientras servía el café, recordé la risa compartida en la feria, las luces brillantes y los churros crujientes. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida. El amigo de la familia había sido una chispa en mi existencia monótona, pero esa chispa comenzaba a desvanecerse en medio de la realidad cotidiana. La culpa se instalaba cómodamente en mi pecho y cada vez que pensaba en él, una sombra de duda me envolvía. El día transcurrió lentamente.
Las tareas del hogar se sucedían una tras otra: limpiar, cocinar, atender las necesidades de mi familia. Sin embargo, cada pequeño gesto se sentía vacío y sin sentido. A medida que avanzaba la tarde, el mensaje que había esperado con ansias nunca llegó. La incertidumbre crecía como una niebla densa que nublaba mis pensamientos. Finalmente decidí salir a caminar al Parque del Oeste. Necesitaba aire fresco y un momento de soledad para reflexionar. El sonido de las hojas al caer y los murmullos distantes de otros paseantes ofrecían un consuelo momentáneo. Pero incluso allí su ausencia era palpable, era como si cada rincón del parque recordara nuestra conexión secreta. Mientras caminaba, un grupo de jóvenes reía cerca de mí, sus risas eran contagiosas y me hicieron sonreír por un instante. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando pensé en cómo había cambiado mi vida desde aquel primer encuentro con él. La vida era un constante tira y afloja entre lo que deseaba y lo que debía ser. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje suyo: necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco, la ansiedad se apoderó de mí mientras buscaba un lugar tranquilo para responderle sin ser vista por nadie. ¿Cuándo? Escribí rápidamente. Esta noche, contestó él. El resto del día pasó como una sombra alargada sobre mí. Cada tarea parecía más pesada, cada interacción con mi familia más superficial. La tensión crecía dentro de mí mientras esperaba ese encuentro inevitable. Al caer la noche me preparé con cuidado, elegí una blusa sencilla pero elegante y me miré al espejo por un momento más largo del habitual. No solo quería verme bien para él, quería sentirme viva nuevamente. Cuando llegué al punto acordado, el corazón latía desbocado dentro de mi pecho. Lo vi acercarse desde lejos, su figura familiar despertó recuerdos intensos que parecían tanto parte de mí como ajenos a esta nueva realidad que estaba creando. Hola, dijo simplemente al llegar junto a mí. Hola, respondí mientras trataba de leer su expresión. Nos encontramos en medio del bullicio nocturno de Valencia, las luces titilaban alrededor nuestro como si celebraran nuestra clandestinidad. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de tensión, algo no estaba bien. Tengo algo que decirte, comenzó él con voz grave. ¿Qué sucede?, pregunté nerviosa. No puedo seguir así, confesó finalmente. Es demasiado arriesgado para ambos. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras procesaba sus palabras. Una parte deseaba aferrarse a lo que teníamos, pero otra parte comprendía la verdad detrás de su decisión. El riesgo era real y creciente. ¿Qué quieres decir?, insistí sin poder ocultar la desesperación en mi voz. Tu hijo ha notado cosas extrañas entre nosotros, reveló con pesar. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo vulnerable que me sentía ahora frente a esta situación inesperada. No puede saberlo, murmuré casi para mí misma. Pero lo sabe, continuó él con firmeza. Y creo que sería mejor si nos distanciamos por un tiempo. La idea me golpeó como un rayo: perderlo sería perderme a mí misma también. No, no puedes hacer esto, protesté sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar sin previo aviso. No es fácil para mí tampoco, admitió mientras miraba hacia otro lado, incapaz de sostenerme la mirada por más tiempo. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, el murmullo del mundo exterior parecía lejano e irrelevante frente a nuestra realidad desgarradora. Necesito tiempo, dijo finalmente antes de dar media vuelta y alejarse lentamente entre la multitud iluminada por faroles parpadeantes. Me quedé allí paralizada unos momentos más largos de lo que hubiera querido admitir. Las luces bailaban ante mis ojos mientras luchaba contra el torrente emocional que amenazaba con arrastrarme hacia lo desconocido. La soledad me abrazó cuando desapareció entre la gente. Sabía que este distanciamiento podría ser definitivo y eso me llenó de pánico e incertidumbre sobre el futuro inmediato. Regresé a casa sintiéndome vacía e incompleta, cada paso resonando como un eco sombrío dentro mío mientras pensaba en lo frágil que era todo lo construido hasta ahora. Esa noche intenté dormir pero mis pensamientos eran incesantes. ¿Habría sido esto realmente el final? ¿Podría volver atrás? Las preguntas giraban sin cesar mientras contemplaba las sombras danzarinas sobre mis paredes.
El eco del silencio llenó los espacios vacíos donde alguna vez hubo risas compartidas y promesas susurradas bajo las estrellas. Desperté al día siguiente sintiéndome perdida entre dos mundos, uno donde existía esa chispa prohibida y otro donde todo volvía a ser rutina gris sin sentido ni emoción. El eco persistente resonaría mucho después. La mañana se presentó gris, como un reflejo de mi estado interior. La rutina, siempre tan implacable, me empujaba hacia un día más de tareas y responsabilidades. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una tensión palpable que apenas podía identificar. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho no logró ahogar los ecos de la noche anterior. Cada sonido en la casa parecía amplificado. El tintineo de los platos y el murmullo lejano de la televisión se mezclaban con mis pensamientos desordenados. La imagen de su sonrisa seguía brillando en mi mente, como una luz en medio de la oscuridad. ¿Era posible que todo hubiera terminado? El recuerdo de su mirada intensa me llenó de nostalgia y miedo. Mi hijo entró a la cocina, interrumpiendo mis cavilaciones. «Mamá, ¿puedes ayudarme con mis tareas después del colegio?» Su voz sonaba distante, casi como si viniera de otro mundo. Asentí sin pensar demasiado, atrapada entre el deseo de huir y la responsabilidad que me ataba a esta vida. El día avanzó lentamente, cada hora arrastrándose como si el tiempo quisiera castigarme por mis pensamientos impuros. La tarde trajo consigo un evento familiar, una reunión que había sido planeada con antelación. Mientras me vestía, me miré en el espejo y noté las ojeras bajo mis ojos. La falta de sueño se había convertido en mi compañera constante. Al llegar al lugar del encuentro, la calidez del ambiente contrastó con mi frialdad interna. Las risas y las conversaciones llenaban el aire mientras los familiares se saludaban efusivamente. Intenté sonreír y participar, pero mi mente seguía divagando hacia lo prohibido. En un rincón del salón, lo vi, su presencia era inconfundible. El corazón me dio un vuelco al cruzar miradas por un instante fugaz. Era como si todo se detuviera a nuestro alrededor, las risas se desvanecieron y solo quedamos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. Sin embargo, pronto volvió la realidad, él estaba acompañado por otros familiares que no podían sospechar nada. La velada avanzó entre charlas triviales y anécdotas familiares, pero yo apenas podía concentrarme en lo que se decía a mi alrededor. La tensión entre nosotros era palpable, cada vez que nuestras miradas se encontraban, una corriente eléctrica recorría mi piel. A medida que la noche caía, decidí salir al jardín para respirar aire fresco y tratar de ordenar mis pensamientos. Las luces del patio creaban sombras danzantes sobre las paredes blancas, era un espectáculo hermoso pero doloroso al mismo tiempo. Allí estaba yo, atrapada entre dos mundos. De repente sentí su presencia detrás de mí. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave pero firme. No pude responder inmediatamente, las palabras parecían haberse quedado atascadas en mi garganta mientras giraba lentamente para enfrentarle. «Solo necesito un momento», logré murmurar finalmente mientras miraba hacia abajo para evitar su mirada penetrante. «Lo entiendo», dijo él con una comprensión que resonó profundamente dentro de mí. A veces es difícil lidiar con todo esto. Su cercanía era abrumadora, podía sentir su calidez incluso a través del aire fresco de la noche. «¿Por qué no hablamos un poco más?» «Solo tú y yo», sugirió. El impulso fue inmediato, no podía resistirme a esa invitación aunque sabía que era peligroso seguir adelante con este juego emocional tan arriesgado. Nos alejamos hacia una parte más apartada del jardín donde las luces eran tenues y las sombras más profundas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos confidencias sobre nuestras vidas cotidianas y frustraciones ocultas. «Me siento atrapada», confesé sin pensar demasiado en las consecuencias de mis palabras. «No eres la única», respondió él con sinceridad desgarradora. «A veces pienso en cómo sería todo si tomáramos decisiones diferentes». El eco de sus palabras resonó dentro mí mientras recordaba las promesas no cumplidas y los sueños olvidados en algún rincón polvoriento de mi alma. Fue entonces cuando nos acercamos aún más el uno al otro, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido sobre mi piel fría. Y entonces sucedió,
nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave pero cargado de significados ocultos, cada instante parecía eterno mientras el mundo a nuestro alrededor desaparecía por completo. Sin embargo, ese momento fue interrumpido abruptamente por el sonido estridente del teléfono móvil en mi bolso que había olvidado silenciar. El eco del timbre resonó como una campana alarmante que rompió nuestra burbuja mágica. Me separé rápidamente sintiendo como cada latido del corazón se convertía en un recordatorio cruel de lo complicado que era todo esto ahora. Al contestar la llamada, escuché la voz preocupada de mi hijo al otro lado: «Mamá, ¿dónde estás? Todos están preguntando por ti». Las palabras me golpearon como una ola fría. Debía regresar a la realidad donde todo lo vivido hasta ahora podría colapsar bajo el peso del secreto compartido. Cuando colgué el teléfono, volví a mirar hacia él solo para encontrar su expresión llena de incertidumbre y preocupación también reflejada en sus ojos oscuros. «Esto no puede seguir así», susurró él casi inaudiblemente mientras daba un paso atrás como si quisiera distanciarse emocionalmente antes de que fuera demasiado tarde. «No sé qué hacer», respondí sintiéndome atrapada nuevamente entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por deberes familiares inquebrantables. Regresé a la casa sintiendo como cada paso resonaba nuevamente como un eco sombrío dentro mío mientras pensaba en lo frágil que era todo lo construido hasta ahora. Cuando crucé la puerta principal, vi a todos reunidos riendo alegremente sin saber nada sobre el caos emocional que había estallado fuera vista pública. El eco persistente resonaría mucho después.